Buenas noches, compañeros y profesor. Soy el alumno Contreras García Mauricio del grupo de balances de materia y energía del 4401 y les quiero explicar el balance de materia para una torre de destilación simple. Entonces, el problema viene de la siguiente manera. Dice que tenemos una mezcla de alimentación que contiene 60% agua y 40% de alcohol. Estos van a estar en porcentajes de masa. Y dice que si la composición del destilado es 75% benceno, 24% agua y el resto de alcohol, haya los flujos másicos correspondientes y la cantidad en kilogramo por hora de alcohol puro que se obtendría. Bien, entonces vamos a ver cómo quedaría el esquema para este balance de materia en una torre de destilación. Bien, entonces dibujamos aquí nuestro destilador, que es este. Nos habla en este caso de cuatro corrientes, en donde dos corrientes van a ser las de entrada y dos van a ser las de salida. Las corrientes de entrada corresponden a ser la corriente número uno, la corriente número 2, y las corrientes de salida corresponden a ser la corriente número 3 y la corriente número 4. Bien, ¿qué nos habla el problema? Nos dice que la mezcla de alimentación, es decir, la corriente número uno, contiene estos porcentajes para agua y alcohol. Entonces tenemos prácticamente lo que es una mezcla de alimentación que contiene alcohol y agua, y dice que se le va a agregar en este caso benceno. Entonces a esta mezcla le agregamos benceno. Y como es únicamente un compuesto, que es el benceno, tiene una fracción másica de 1. Bien, en la corriente número 3 es el destilado y en la corriente número 4 corresponde a ser la corriente de fondos. En la corriente número 3 vamos a tener de destilado el alcohol, agua y benceno. Y en la corriente de fondos vamos a obtener alcohol puro. Es por eso que le corresponde una fracción másica de 1. Bien, entonces me dice que contiene 60% de agua y 40% de alcohol. Esto en fracción másica quedaría como 0,4 para alcohol y 0,6 para agua en nuestra corriente de alimentación. En nuestra segunda corriente de alimentación le vamos a agregar en este caso benceno. Es por eso que tiene una, como expliqué anteriormente, una fracción másica de 1. Y en nuestro destilado vamos a obtener lo que es estos tres componentes con sus respectivas fracciones másicas. Por ejemplo, para el agua le corresponde una fracción de 0,01, para el agua de 0,24 y para el benceno de 0,75. Perdón, aquí era de alcohol. De alcohol de 0,01, agua 0,24 y benceno 0,75. Y para la corriente número 4, que es solamente alcohol, es de 1. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Me pide hallar los flujos másicos y la cantidad en kilogramo por hora de alcohol puro, es decir, en la corriente número 4. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve. Lo primero que tenemos que hacer después de analizar el esquema del balance es plantear nuestro balance global, que es el balance global del sistema. Vemos entonces que en un balance de materia, entradas es igual que las salidas. Entonces tenemos flujo másico número uno más el flujo másico número 2 es igual al flujo másico número 3 más el flujo másico número 4, porque como dijimos, entradas, que estas son las corrientes de entrada, son igual a las corrientes de salida. Bien, entonces eso sería nuestro balance global. Así quedaría. Continuando, tenemos el balance por componentes. En el balance por componentes, vemos cuántos componentes tenemos. Tenemos entonces alcohol, agua y benceno. Tenemos tres componentes. Vemos que el alcohol lo tenemos en la corriente número uno, en la corriente número 3 y en la corriente número 4. Alcohol en la corriente número uno
en la corriente número 3 y en la corriente número 4. El agua lo tenemos en la corriente número 1 y en la corriente número 3. El benceno lo tenemos únicamente en la corriente número 2 y en la corriente número 3. El benceno en la corriente 2 y en la corriente 3. Claro, cada componente con sus respectivas fracciones másicas. Bien, entonces, observamos nuestro balance por componentes, observamos este sistema de ecuaciones. Entonces tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Vemos cuál sería la ecuación más fácil para resolver. En este caso podríamos irnos por la ecuación número 2. ¿Por qué? Porque en este caso conocemos que la entrada va a ser de 1000 kilogramos por hora. En este caso, si aquí no nos brindan lo que es un valor para la corriente de entrada, en este caso particularmente, nosotros tenemos que proponer un valor, que este valor se llama cálculo base. A partir de ese cálculo base, podemos modificar este valor y como tal, a partir del cálculo base, podemos hacer lo que son varios balances sin la necesidad de volver a repetir todo esto. Simplemente es una regla de tres entre lo que son flujos y listo quedaría. Bien, entonces, regresando aquí, tenemos nuestro balance por componentes. Entonces tenemos que analizar que la ecuación 2 la podemos despejar porque conocemos el flujo másico número 1, que es de 1000 kilogramos por hora, que es nuestro cálculo base. Conocemos la fracción del alcohol en la corriente 1, perdón, la fracción del agua en la corriente 1 y en este caso de acá no conocemos el flujo másico 3, pero sí conocemos su fracción másica del agua en la corriente 3, que es de 0.24. Entonces, despejando el flujo másico 3 a partir de la ecuación 2 del agua, a partir de esta ecuación, la volvemos a reescribir aquí, quedaría flujo másico número 3 es igual al flujo másico número 1 por su fracción másica del agua en 1 entre la fracción másica del agua en la corriente 3. Así quedaría nuestro despeje a partir de esta ecuación número 2. Bien, continuando resolviendo, vamos a tener lo que es el flujo másico número 3, que aquí simplemente sustituir esto. El flujo másico número 1, que es de 1000, por su fracción másica, que es de 0.6, entre la fracción másica del agua en la corriente 3, que es de 0.24. Haciendo este cálculo, nos arroja que el flujo másico es de 2500. Ok, entonces regresamos acá a nuestro esquema y ponemos flujo másico 3 es de 2500 kilogramos por hora. Bien, ya que conocemos el flujo másico 1 y el flujo másico 3, observamos en nuestro balance por componentes de nuevo en este sistema de ecuaciones qué otra ecuación podríamos despejar. Y nos damos cuenta que podemos despejar para el flujo másico número 2 del benceno. Entonces, porque ya conocemos el flujo másico 3, anteriormente no podía despejar esto porque no conocía el flujo másico número 3, pero ahora ya lo conozco a partir, en este caso, ¿de qué? El flujo másico número 1 del agua, a partir de la ecuación 2 del agua. Entonces, despejando el flujo másico número 2 a partir de la ecuación 3 del benceno, es decir, a partir de esta ecuación que está en este balance por componentes, quedaría. Tomamos esto, nos lo traemos para acá, lo reescribimos, quedaría. Flujo másico número 2 es igual al flujo másico número 3 por su fracción másica 3 entre la fracción másica del benceno en la corriente 2. Entonces,
Sustituimos en esta ecuación y quedaría el flujo másico número 2 es igual a 2500 por 0,75 entre 1. Bueno, no hay necesidad de poner entre 1, pero yo lo quise poner para que lo pudiésemos entender mejor. ¿Por qué 1? Porque la fracción másica del benceno en la corriente 2 es de 1. La fracción másica del benceno en la corriente 3 es de 0,75. Y el flujo másico 2, que es el que acabamos, perdón, el flujo másico 3, que es el que acabamos de encontrar, es de 2500. Entonces, resolviendo este cálculo, nos da que el flujo másico 2 es de 1875. Regresamos a nuestro esquema y escribimos flujo másico 2 igual a 1875 kilogramos por hora. Bien, entonces ya conocemos el flujo másico 1, el flujo másico 2 y el flujo másico 3. Por diferencia, podemos conocer el flujo másico número 4. Entonces, despejando el flujo másico número 4 a partir de nuestro balance global, a partir del balance global, esto lo traemos para acá, lo reescribimos, quedaría flujo másico número 1 más el flujo másico número 2 igual al 3 más el 4, despejando para el 4, queda de esta forma. Flujo másico 4 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 menos el flujo másico 3. Entonces, sustituyendo, queda flujo másico 4 porque ya conocemos estos tres flujos, es 1000 más 1875 menos 2500. Resolviendo estas sumas y restas, queda que el flujo másico 4 es igual a 375. Regresamos al esquema y el flujo másico 4 corresponde a 375 kilogramos por hora. Entonces, ya hemos hallado todos los flujos. A ver, volvemos a leer el enunciado y decimos, ¿qué pide el problema? El problema pedía hallar los flujos máxicos, que ya los encontramos, los faltantes, que es 1875 para el flujo másico 2, 2500 para el flujo másico 3 y 375 para el flujo másico 4, todos en kilogramos por hora. ¿Y qué más pedía el problema? El problema pedía la cantidad en kilogramos por hora de alcohol puro, que corresponde a ser nuestra corriente 4, que es la corriente de fondos. Y ya la encontramos que es igual a 375 kilogramos por hora. Entonces, hemos encontrado todos los puntos que pedía el problema, en este caso 2 puntos para ser específicos. Y de esta manera hemos terminado este problema de balance de materia en un destilador. Sería todo y espero que les haya servido.